Índice onomástico I499. Prólogo a la edición en castellano. La traducción al castellano del libro de Danilo Martuxelli Socialegis de la Modernité. El Itinéraire du XC siècle, publicado por primera vez en 1999, era una tarea pendiente y constituye un acontecimiento en las ciencias sociales hispanoamericanas, sobre todo para las que se desarrollan en América Latina y en Chile. Corresponde al doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, gracias al aporte del MECESUP, a LOM Ediciones y a Carlos Iturra, quien realizó la traducción, el mérito de saldar esta deuda y poner un clásico de la literatura sociológica contemporánea al servicio de todas las generaciones de cultivadores de las ciencias sociales y, principalmente, de estudiantes hispanohablantes de estudios avanzados. 4. Al menos, son las razones principales por las que puede afirmarse que estamos frente a un acontecimiento intelectual de gran envergadura. Primero, porque se trata de una de las revisiones más completas de la cuestión de la modernidad desde la perspectiva sociológica en determina. 2. Contextos explícitamente limitados, es decir, del modo como ha sido tratado en el siglo XX y en el contexto europeo y de los Estados Unidos, lo que llamamos sociedad moderna, tipo societal referencial de impacto positivo o negativo para la mayor parte de las sociedades contemporáneas. Al basarse en autores de contextos determinados, este libro no pretende dar cuenta de todos los debates sobre modernidad en el mundo. Es así que deja abierto el espacio para que en regiones como la nuestra se pueda discutir las influencias que tales autores han ejercido y ofrecer relatos alternativos. Se trata de sociologías de una modernidad y no de todas las modernidades, y esa es la ventaja de una obra que analiza autores limitados a su contexto, pero de vasta y casi universal influencia, y no la modernidad o la sociedad moderna misma, lo que habría dejado de lado otras modernidades posibles. Resta a los sociólogos de estos países y de esta época la tarea de completar y corregir, desde su experiencia, la sociología que hicieron estos autores de la modernidad occidental. Segundo, porque tratándose de los autores clásicos y contemporáneos más significativos, no solo se da cuenta de sus planteamientos respecto de la modernidad, sino del conjunto de sus aportes teóricos. Así, este libro se transforma en uno de los textos más importantes sobre teoría social actualizada de que disponemos en lengua castellana, tanto por los autores que contempla como por la cantidad de temas que considera al analizar cada autor. Carecíamos de un compendio crítico de la teoría social vista con ojos actuales por quien estudia los autores principales del siglo XX. Y decimos ahora teoría social, y no solo sociológica, porque cada uno de los autores revisados, por la naturaleza de la temática o problemática analizada, tiene una dimensión de ciencia social o transdisciplinaria inevitable, aunque se reclame más de la sociología que de otras disciplinas. La problemática de la modernidad y la crítica a ella no pueden hacerse sin recurrir a todas las disciplinas, sean estas la psicología, la antropología, la sociología o la ciencia política. También es cierto que, en los temas más globales de sociedad, la sociología tiende a ser la más interdisciplinaria de las ciencias sociales. Y el análisis que hace Martuxelli de los autores deja siempre en claro los aportes y déficits en materia disciplinaria de cada una de estas teorías sobre la modernidad. Tercero, en un mundo académico demasiado obsesionado por las necesidades de edición y por las cuestiones metodológicas que a veces dificultan saber de qué se habla, desde dónde y hacia qué se apunta, es decir, la cuestión teórica del estudio de las sociedades, este libro es muy bienvenido. La sociología latinoamericana no se desarrolló solo para medir y definir empíricamente situaciones y problemas, sino para conocer, pero sobre todo para comprender y plantearse horizontes y conceptos límites, como lo hacen todos los grandes autores de las ciencias sociales. Y ello no
puede hacerse sin reflexión y debate teórico sobre contenidos y no solo sobre métodos. Si bien es innegable la dependencia teórica en nuestros debates acerca de visiones provenientes de otros contextos y que son las que trata este libro, el énfasis de Martuxelli en las posturas teóricas y no metodológicas de los autores vuelve a poner la cuestión central de la reflexión y el debate sobre la teoría. Es cierto que el trabajo teórico basado en autores corre el riesgo de encerrarse en sistemas conceptuales que no dialogan entre sí, más preocupados de su propia coherencia que de dar cuenta del fenómeno que estudian. Martuxelli es consciente de ello y por eso está permanentemente cuestionando a los autores a partir de las realidades históricas de las sociedades modernas, mostrando sus contradicciones eventuales con ellas y permitiendo que uno vaya a los autores, no para adherir a una verdad o reverenciar su obra, sino para inspirarse, para utilizarlos parcialmente. Cuando sirven a los propios propósitos de entender y proyectar la sociedad en que cada uno vive. A mi juicio, una de las principales conclusiones que se desprende de estas lecturas es que, mientras más cerrados sean los sistemas teóricos que proponen algunos autores, sobre todo muchos de los que se ubican en las matrices de la diferenciación y la racionalización, menos permiten entender y analizar la sociedad histórica. Es precisamente cuando los autores toman distancias de sus propios sistemas y proponen esquemas conceptuales flexibles, que sus análisis de las sociedades no solo son más comprensibles, sino incluso contradictorios con su propio sistema teórico. Por otro lado, las ciencias sociales latinoamericanas pagaron, en su origen, un precio importante al adherir a paradigmas teóricos totalizadores, en especial a los ligados a vertientes estructurales como el marxismo o a las matrices de la diferenciación y la racionalización, y desde hace algunas décadas se ha privilegiado en ellas otra relación con la teoría, que las acerca a la matriz de la condición o la experiencia de la modernidad y, por lo tanto, de la conformación de sujetos. Volveremos sobre esto. Cuarto, Danilo Martuxelli es, sin duda, uno de los sociólogos más importantes e influyentes de su generación. Y esta obra, escrita cuando el autor tenía 35 años, muestra su madurez intelectual y da testimonio del destacado lugar que ocupa en las ciencias sociales. Se trata no solo de un gran profesor e investigador, pues su trayectoria revela un verdadero proyecto intelectual, una obra, en definitiva, tanto por el interés de los temas y problemáticas que aborda como por la producción de una sociología capaz de articular cuestiones teóricas con rigurosidad y refinados estudios empíricos. En efecto, siendo de filiación de una sociología de la acción y de una sociología de la experiencia, ha logrado desarrollar una sensibilidad analítica propia, mediante la que ha hecho entrar en juego, en sus diferentes trabajos, una visión de gran ambición histórica junto con estudios empíricos en Francia, Argentina y más recientemente en Chile. De este modo, el interés y la especificidad del trabajo sociológico de Martuxelli no dependen solo de su originalidad teórica, sino también de la manera en que articula problemáticas sociales del norte y del sur a partir de cuestiones comunes, pero sin abandonar las especificidades de los contextos nacionales. Además de sus grandes trabajos en Francia sobre la escuela, la novela o la teoría social, cada vez que ha realizado una investigación en América Latina, a menudo en colaboración con importantes sociólogos de Argentina, Brasil o Chile, ello ha sido una contribución importante para las ciencias sociales. Así lo demuestran sus estudios sobre la transformación del populismo en Argentina en los años 90, sobre la cohesión social y el desafío de la democracia en la región, su ensayo inaugural sobre el individuo y el individualismo en América Latina y, más recientemente, sus investigaciones sobre la individuación en Chile. En varios de sus libros y artículos en castellano, sobre todo en los referidos a América Latina y Chile, ha enfrentado uno de los principales problemas de la sociología de esta región,
La tensión entre los análisis de estructuras y procesos y las subjetividades de los actores individuales. El trabajo de Martuxelli ha intentado remontar esta tensión sin anular ninguno de los polos, contribuyendo en casos concretos a vincular la dinámica de las estructuras con la de los individuos y, al mismo tiempo, ejemplificando el uso concreto de una teoría. Este es, precisamente, el enfoque teórico central del libro que presenta Moss. Para Martuxelli la modernidad se constituye y se funda como tal en tanto distancia matricial entre lo objetivo y lo subjetivo, la estructura y el agente, las determinantes materiales y el sujeto. El modo como la sociología ha enfrentado esta tensión o distancia define las diferentes sociologías de la modernidad. Martuxelli distingue tres grandes matrices de pensamiento orientadas a enfrentar esta tensión fundadora y agrupa a los sociólogos del siglo XX en torno a ellas. Por un lado, la matriz de la diferenciación, con la tensión fundamental entre diferenciación e integración, donde estudia a Durkheim, Parsons, Bourdieu y Luhmann. Por otro, la matriz de la racionalización, con la tensión fundamental entre racionalización y emancipación, en la que incluye a Weber, Elias, Marcuse y Foucault. Y, finalmente, la matriz de la condición moderna, con su tensión entre subjetividad, existencia individual e instrumentalidad, condiciones o formas de vida, donde ubica a Simmel, la escuela de Chicago, Goffman, Touraine y Giddens. Si en la introducción de este libro Martuxelli explica por qué sitúa a cada uno de los autores seleccionados en una matriz respectiva, en los apéndices da las razones que tuvo para excluir dos vertientes importantes, el marxismo y las visiones posmodernistas. En el primer caso no solo se debe a que Marx mismo no corresponde al siglo XX, sino también a que en esta visión, y en sus seguidores, la distancia matricial es suprimida a través del desarrollo de las fuerzas productivas y del papel que juegan las clases sociales. Esto no quita que, para América Latina, se trate de la única vertiente que liga constitutiva e indisolublemente capitalismo y modernidad y que se haya convertido en una de las principales fuentes, de carácter hegemónico en un momento, para definir la situación de la región. En el caso de las visiones posmodernistas, Martuxelli funda seriamente la apreciación de que no estamos frente a una teoría sociológica ni científico-social. Desde mi punto de vista, además, las visiones y el debate sobre la posmodernidad no solamente oscurecieron el análisis de toda sociedad contemporánea, sino que carecen de conexión con las sociedades de nuestra región. Cabe destacar, además, que la estructura de esta obra es notablemente pedagógica. Ello pese a la enorme complejidad de su objeto y del tipo de análisis que hace Martuxelli, considerando a la vez los diversos temas de cada autor, sus trayectorias intelectuales, la interrelación entre sus obras y la comparación con la de los restantes autores, ya sea al interior de la misma matriz o con las otras. Así, luego de la introducción, en donde se definen la problemática de la modernidad, el modo en que ésta ha sido tratada por la sociología o las ciencias sociales y la perspectiva de análisis de las matrices de modernidad. Las tres partes en que se divide el texto están consagradas a cada una de las matrices: diferenciación, racionalización, condición moderna. En cada caso, tanto en la referencia general a la matriz como a los autores, se realiza una introducción y una conclusión. ¿Para quién se inicia? En estos temas puede ser útil partir por las lecturas de la introducción, luego seguir por las presentaciones de matrices y autores y las conclusiones en torno a ellos y, finalmente, adentrarse en cada capítulo referido al análisis detallado de los autores. Respecto a la cuestión de la modernidad en América Latina, lo que no es objeto de este volumen, pero sobre lo que Martuxelli ha hecho importantes aportes a partir del esquema del libro y de los autores considerados. Recordemos que las ciencias sociales, particularmente la sociología, no se constituyeron como disciplinas para comprender la sociedad moderna, sino el desarrollo, o si se quiere,
la modernización, problemática luego reemplazada por la de la revolución. En el tema del desarrollo influyeron las matrices de la modernidad, la diferenciación y la racionalización weberiana, con predominio posterior de la matriz marxista al abordarse la problemática de la revolución. Aunque nunca estuvo totalmente ausente. Es a partir de los años 80 que empezará a desarrollarse una visión que se acerca más a una matriz que privilegia la condición y la experiencia de los sujetos, aun cuando las influencias del Humain y Bourdieu, desde la diferenciación, son innegables, sin desconocer tampoco la de Foucault desde la racionalización disciplinaria. Es indudable que, con el advenimiento de la sociología en la región, el tema de la modernidad, sin que necesariamente se planteara así, siguió las vertientes de análisis occidentales tanto en sus versiones desarrollistas, teoría de la modernización, como de izquierda, teoría de la dependencia. Pero, desde el inicio, surgen voces que cuestionan lo que luego se llamaría el enfoque eurocéntrico. Los temas de colonialidad o América Latina profunda, en diversas expresiones, cuestionan la idea de una modernidad ya definida y que solo puede ser analizada en términos de retraso, sociedad dual o heterogeneidad estructural. Será en los 80, mientras en el norte se habla de la crisis de la idea de modernidad, que estas voces se hacen fuertes en las ciencias sociales. Desde perspectivas más o menos conservadoras o progresistas, se acrecentará el debate sobre identidades y sujetos y la discusión sobre modelos de modernidad en expresiones, entre otras, de modernidad desgarrada, culturas híbridas, nación étnica avasallada por la nación cívica, modernidad barroca latina, sujeto popular religioso, mestizaje, eurocentrismo, nuevas versiones de la colonialidad. Espacio cultural en el mundo globalizado que constituye un modelo propio de modernidad. Basta la enunciación de estas visiones para mostrar que la forma de ver la modernidad, aunque de modo crítico y desde la izquierda de la sociología, fue objeto de sospechas fundadas desde las ciencias sociales. La pregunta entonces es qué entendemos por modernidad como un tipo societal y cuál sería el modelo o tipo de modernidad en América Latina. Por un lado, cabe la redefinición de la modernidad desde una perspectiva sociológica. Retomando diversas formulaciones, la modernidad se nos aparece sociológicamente como la afirmación problemática en una sociedad de los sujetos en una sociedad determinada. Y estos, individual o colectivamente, se constituyen no sólo desde la racionalidad emancipadora o instrumental, sino también desde la subjetividad, ya sea en forma de pulsiones, afectividad o de identidades, y la memoria, ya sea como tradición o como memoria histórica. Los modelos de modernidad siempre incorporan estas diversas dimensiones y vertientes y se diferencian en el modo como las interrelacionan y en el predominio que se establece entre ellas. Por otro lado, en el caso de América Latina, como bien lo han formulado algunos, cabe hablar del desgarro original y fundador del encuentro, eufemismo de colonización entre dos mundos. A la distancia matricial propia de toda modernidad, en cualquiera de sus matrices, se superpone. Amalgama, hibrida otra distancia, la de dos mundos con modelos de modernidad distintos, donde uno se impone y domina sobre el otro, pero que, a su vez, se entremezclan de forma desgarrada. Es a partir de esta doble distancia matricial que puede hablarse de modelos de modernidad, a la vez asociados y en pugna, sin caer en eurocentrismos o en la suposición de modernizaciones unilineales. Las transformaciones de los años 90 y de los 2000 en América Latina, especialmente la explosión de identidades étnicas, de género y regionales, enfrentadas a la modernidad neoliberal que se desarrolla al mismo tiempo, dan cuenta de la lucha entre modelos de modernidad. El énfasis en la constitución de sujetos, propio, según Martuxelli, de la matriz de la condición, está presente en las ciencias sociales y en la sociología de y sobre América Latina. No es por casualidad que desde la vertiente más
occidental, o si se quiere la matriz de la diferenciación, Germani ya hablara de lo nacional popular y que el populismo fuera considerado un objeto fundamental del análisis sociológico. Se trataba de la constitución de un sujeto que era a la vez político y social y que se conformaba, ya fuera a través del liderazgo personal o de las subculturas partidarias con orientaciones culturales mesocráticas y populares, en torno al desarrollo y la construcción de la comunidad nacional. El predominio simbólico de este sujeto no significó, sin embargo, la pérdida del poder de los actores dominantes desde el siglo XIX ni el término de las exclusiones de vastos sectores, principalmente étnicas, campesinas o de género, entre otras. La modernidad latinoamericana, sin dejar de ser capitalista dependiente, fue una modernidad nacional popular, expresada bellamente en el título en francés de la obra de Touraine La Péroule. Et la sang, la palabra y la sangre, política y sociedad en la traducción al castellano, de quien Martuxelli fue discípulo. Ya sabemos y vivimos la historia. Esa modernidad entró en crisis y fue avasallada por los autoritarismos y dictaduras militares en varios países. Los procesos de democratización que le siguieron, en el contexto de la imposición de modelos neoliberales más o menos radicales, no lograron reconstituir a los sujetos de un nuevo modelo. Y eso está en el origen de los movimientos sociales, inaugurados por el de Chiapas en 1994, pero que atraviesan toda la región y las dos últimas décadas, afectando gobiernos, partidos, aparatos mediáticos, formas de convivencia y representación. Tales movimientos y demandas sociales reclaman una nueva relación entre Estado y sociedad, con expresiones tan importantes, aunque no exentas de problemas, como la del Estado plurinacional, la noción del buen vivir o la democracia participativa o comunitaria, y un nuevo modelo de modernidad en que las voces acalladas en las modernidades o intentos de modernidades previos se hacen presentes. El libro de Martuxelli no entra en el análisis de los modelos de modernidad porque, como hemos dicho, no busca una nueva sociología de la modernidad, sino que pretende dar cuenta de las grandes matrices analíticas y sus principales autores. Resta esperar que Martuxelli nos dé su visión sistemática de su propia sociología de la modernidad, para lo cual cuenta no solo con el antecedente de esta obra, sino también con una larga y fructífera trayectoria de investigación sobre diversos aspectos específicos de la sociedad moderna y de otros modelos de modernidad, entre ellos el latinoamericano. MANULANTONYOGARRETON. Introducción. ¿Qué es una sociología de la modernidad? La recurrencia de la palabra modernidad en las ciencias humanas solo puede compararse con su profunda labilidad teórica. ¿Cómo explicar que una noción tan empleada desde hace mucho tiempo y por tantos autores preocupados, a veces, por definiciones precisas haya permanecido en tal estado de porosidad? Contra toda expectativa, y por paradojal que esto pueda parecer, en una primera instancia es necesario abstenerse del deseo de otorgar límites demasiado precisos a esta noción. Si la modernidad es reacia a toda definición exhaustiva, ello se debe a que su utilidad analítica proviene justamente de su indecisión conceptual, de su capacidad para dar cuenta de una cantidad muy difusa de fenómenos en muchas disciplinas, así como de una cantidad no menos importante de polémicas. En su utilización más frecuente, la modernidad a menudo no define nada más que la sociedad contemporánea y el tiempo presente, los que son, así, el común denominador más pequeño de la noción. La modernidad es un modo de relación lleno de preocupación frente a la actualidad, es decir, resulta indisociable de un cuestionamiento de naturaleza histórica. Pero la modernidad no se reduce al ser presente, no tiene por mera búsqueda saber lo que es el mundo o, más aún, lo que es el presente en sí, sino que persigue más precisamente la respuesta a una inquietud. ¿Por qué el hoy ya no es como el ayer?
En esta indagación, la idea de actualidad sufre dos inflexiones de importancia. Por una parte, lo actual pasa a ser la fuente última de valor en contraste con el pasado y la autoridad de éste, aun cuando, y por radical que sea el deseo de los modernos por construir un presente que solamente existe respecto de sí mismo, su conciencia no dejará de construirse en una relación difícil con el pasado. Por otra parte, la actualidad solapadamente toma sus distancias en relación con el único presente, subrayando entonces la falta de contemporaneidad de ciertos contemporáneos. 1. La actualidad moderna traza pues una ruptura con la simple idea de un presente histórico, ya que ésta se concibe como el fruto de una actitud, de una forma de ser y de mirar el mundo. La conciencia de la modernidad solo se constituye realmente como resultado de este doble movimiento, como conciencia de la pertenencia a una época específica y como deseo de conferir un sentido a un mundo que enfrenta una inquietud originaria. Ahora bien, esta reflexión no expresa toda la envergadura de su significado sino cuando la experiencia social de los individuos es atravesada por un conjunto de incertidumbres que trastornan su comportamiento social. No existe una comprensión correcta de la modernidad si se deja escapar esta dimensión. La sociología crea y recrea la idea de la sociedad en cada periodo histórico con el fin de dar sentido a las prácticas sociales y a los cambios históricos, pero sin calmar jamás completamente la conciencia de la incertidumbre fundamental a través de la cual ella se representa al mundo moderno. En verdad, la reflexión se esfuerza, aunque nunca lo logre plenamente, en conciliar dos proyectos. Por un lado, el deseo de producir modelos estables de la realidad social, representaciones que puedan, de forma más o menos inmediata y directa, intervenir en ella, y, por otro lado, la conciencia de la experiencia de situaciones sociales inestables que dan lugar a decepciones múltiples, allí donde el mundo es invariablemente percibido en función de desajustes, mayores o menores, pero siempre inevitables, con las interpretaciones que disponen los actores. La sociología de la modernidad proviene de este doble movimiento de construcción de representaciones globales estables y adecuadas y de la conciencia inmediata de su distancia con la realidad. Las diversas figuras de estos desajustes se encuentran en la raíz de la experiencia directa que los actores realizan de la realidad moderna. Las sociologías de la modernidad son la conciencia histórica de estos desfases. Diferentes relatos procuran dar cuenta del quiebre radical que se establece en un momento determinado entre el pasado y el mundo de hoy. Los relatos no son infinitos, pero su diversidad es lo suficientemente vasta para que no sea posible restituir la dinámica general de la narración. Esta siempre es atravesada por una intriga en la cual un acontecimiento de base, la Revolución Francesa, el comienzo de la industrialización, la consolidación histórica del Estado-nación, la secularización, supuestamente explica la ruptura del hilo entre el presente y el pasado. Más tarde, vendrán a sumarse y cf. Las reflexiones de Renard Kosellek, Le Futur Passé, París, Editions de L.E.S., 1990. A estas primeras narraciones, muy a menudo compuestas por un solo acontecimiento, relatos de acontecimientos múltiples, más complejos sin duda, que harán de la distancia matricial el resultado de una concatenación más o menos aleatoria o estructural de numerosos acontecimientos. Sin embargo, en la fabricación intelectual que la sociología se forja de su propia conciencia histórica, la función de los acontecimientos es siempre profundamente similar. Al mismo tiempo trazar y dar cuenta de la frontera entre la sociedad moderna y el pasado. La conciencia sociológica de la sociedad moderna no se refiere, pues, tanto a una estructura social, a prácticas e ideas nuevas, como a una reflexión específica sobre una relación completamente distinta del individuo con el mundo. 2. Si cuál sea la real novedad histórica de esta conciencia, es esto lo que domina la reflexión propiamente moderna sobre el mundo moderno.
Al igual que en sus orígenes, no se puede dar cuenta de esta distancia matricial mediante un modelo analítico único. Ciertamente, de una u otra forma, siempre hay en el origen la ruptura de una totalidad concebida como una forma de comunión, pero, una vez las vías son muy diversas. Según se acentúe el quiebre de la unidad entre las palabras y las cosas, la cultura y la sociedad, el individuo y el mundo, las posiciones objetivas y las dimensiones subjetivas. Sin embargo, esta ruptura, en el relato fundador de las sociologías de la modernidad, siempre funciona analíticamente mediante tres fases. Primero, a partir de la distancia percibida por el actor entre sus horizontes de expectativas, por lo general no cumplidas, y la realidad. Luego, atraviesa un momento turbulento en que los actores se someten a situaciones contrarias a sus costumbres, pero en las cuales toman conciencia de que estas prácticas rompen la certidumbre de la rutina y los confrontan a otras experiencias. Finalmente, la diferencia cede el paso, al menos a nivel intelectual, a un nuevo relato ordenador capaz de dar cuenta de esta vivencia, insertándola en una estructura interpretativa que apunta a quitarle lo esencial de su carga de extrañeza. La modernidad es la conciencia histórica de estos desajustes, fuentes de aventuras y ansiedades, y de la perplejidad ambivalente que estos implican, una perplejidad que nunca se disipa totalmente. La experiencia inicial de ta extrañeza moderna y su conciencia histórica, si logra transformarse en evidencia práctica e intelectual, no llega jamás empero a crear un horizonte. Y Maslich tiene toda la razón cuando caracteriza el nacimiento de la sociedad moderna y de la reflexión sociológica, ante todo, por la conciencia de la desaparición de los vínculos anteriores, e incluso por el sentimiento punzante en cuanto a que los antiguos vínculos eran superiores. C.F. Bruce Maslich, A New Science, The Breakdown of Connection and the Birth of Sociology, Nueva York, Oxford, Oxford University Press, 1989, 253 ISS. De expectativas definitivamente familiar. Las sociologías de la modernidad nacen tanto de la conciencia de la distancia entre el presente y el pasado como de la renovación de la interrogación sobre las formas específicas de esta distancia. Para la sociología no puede realmente existir una eliminación de esta distancia, a lo sumo una disminución parcial y momentánea. La conciencia histórica de la distancia de la modernidad con el mundo que le ha precedido se refleja sobre todo en la invención de los sociólogos, muy discutible, de la idea de comunidad como un mundo total y armonioso. Esta, quien lo dudaría aún, nunca ha existido, pero ciertamente rendía cuenta, a nivel intelectual, de la experiencia fundacional de los individuos en la modernidad, es decir, del sentimiento de que el mundo se hundía bajo sus pies. La conciencia histórica de la modernidad surge allí donde el orden del mundo pasado se desmorona y donde el orden del porvenir no se hace aún evidente. Pero en la constitución de la conciencia histórica propia de la sociología, los dos momentos, el de la crisis como el de la regeneración, por lo general se han presentado simultáneamente, y estos dos temas están presentes en todos los movimientos de olvido y de redescubrimiento de los cuales está constituida la modernidad. Todo sociólogo cree ver en su propia sociedad un nuevo estado de la modernidad, una transición tensa entre la conciencia de la muerte radical de un mundo y el lento nacimiento de otro, asociado al surgimiento de nuevas figuras del individuo. Esto indica hasta qué punto la sociología de la modernidad es en sí inseparable de una toma de conciencia histórica del sentimiento de ruptura con el pasado. Ciertamente, la sociología, más aún que otras disciplinas, ha tenido durante mucho tiempo la tendencia a asociar la modernidad con un tipo específico de sociedad, a saber, la sociedad industrial 3, antes de que el relato histórico propio de la modernización la atraviese y establezca la idea de otra modernidad después de la modernidad.
como antaño en otros ámbitos culturales, la conciencia de la modernidad en la sociología evoluciona hasta que finalmente no se define más que oponiéndose a sí misma. 4. La actualidad, toda actualidad, está irremediablemente condenada a ser superada y convertirse en una forma de clasicismo. 3. Para un ejemplo consumado, C.F. Raymond Aron, Les Désillusions du Progrès, París, Calman Levy, 1969. 4. Hans Robert Haus, La modernité dans la tradition littéraire et la conscience d'aujourd'hui, pour une esthétique de la réception, París, Gallimard, 1978, 213. Toda sociología puede analizarse, a la vez, como el esfuerzo intelectual que apunta a unir lo que se separa, a dotar de una unidad a lo que se fragmenta, y como la conciencia desdichada de la imposibilidad de lograrlo. No hay sociología de la modernidad fuera de esta voluntad. Se podrá discutir largo tiempo sobre sus orígenes intelectuales, pero fácilmente se puede llegar a acuerdo en cuanto a los fundamentos sociales de su eficacia simbólica. Esta representación parte de la crisis de una forma de conciencia histórica y formula versiones aceptables de la sociedad moderna bajo la forma de una conciencia histórica de esta crisis. Es de allí que proviene la principal seducción. Todo periodo de transición se caracteriza por un desgarro, por un desmoronamiento de la continuidad, por el sentimiento del desorden, y lo propio del pensamiento en estas fases es querer mantener unido, frecuentemente recurriendo al pasado, lo que ya se separa en el horizonte. La sociología concibe toda la modernidad como una fase interminable de transición que permite dar cuenta del presente contra el pasado, del cambio contra la tradición, o, como lo percibió muy bien Harold Rosenberg, de establecer una forma de tradición de lo nuevo. 5. Para dar cuenta de esta actitud, la palabra crisis es en muchos aspectos justa desde un punto de vista descriptivo, pero profundamente insuficiente en cuanto se adopta una perspectiva analítica. La sociología experimenta y construye su historia declinando siempre en el presente la ruptura fundacional de la cual voluntariamente dice proceder. Es en este sentido que la idea de crisis es justa, ya que da cuenta de este sentimiento confuso y múltiple de desconexión con el mundo, pero es insuficiente para caracterizar la pluralidad de respuestas involucradas. Lo sorprendente en el fondo tiene menos que ver con la permanencia de este sentimiento de distanciamiento del mundo que con la repetición incesante del asombro de los sociólogos frente a esta distancia matricial. La mayor parte se cree en un momento u otro de sus vidas, en el punto de inflexión de una época, en un intervalo, donde se mezclan intrincadamente lo antiguo y lo nuevo. Tido es válido para marcar estas fronteras y estas rupturas concebidas cada vez como definitivas, las múltiples revoluciones políticas, los efectos de la revolución industrial, el fin del liberalismo parlamentario, el advenimiento del totalitarismo, la verdadera consolidación de una sociedad industrial, su descomposición, la llegada de una nueva revolución tecnológica, la formación de una sociedad de la información, en fin, todos los discursos posibles de H. Roald Rosenberg, La Tradition du Nouveau, París, Minuit, 1962. Lopos y Delaunay, 6. Lo único que no cambia es la conciencia histórica de la ruptura, aun cuando ésta se encuentre inmersa en una increíble ceguera histórica en cuanto al carácter constante de este sentimiento. ¿A qué se debe que con mayor frecuencia sea en las obras de los sociólogos donde las incertidumbres propias de la modernidad se hagan más punzantes? Es tal vez de su sitial en el seno del universo del conocimiento de donde proviene la gran especificidad de la sociología. A diferencia del artista, el sociólogo no se cree investido de un estilo singular que le permita describir el mundo como la pura creación de un mundo personal. A diferencia del filósofo, él no se siente conminado a describir el mundo como una totalidad construida en torno a la voluntad, de hecho, la pretensión, de superar todo sentimiento de arraigo social parcial.
Si bien la sociología realmente no se construye sino cuando logra alejarse de estas dos tentaciones intelectuales. Es la sombra de dichas tentaciones lo que permite comprender lo propio de su paíos disciplinario, de su sensibilidad específica. 7. No existe un etos sociológico moderno, pero hay un patos que, en un único y mismo movimiento, estructura la sociología en la encrucijada de un apego a la modernidad y de una inquietud llena de nostalgia por la tradición. De este sentimiento contradictorio se desprenden muchas reflexiones y, sin duda, las más potentes que la sociología ha generado. De este modo, la modernidad se ve con frecuencia animada por una ambivalencia original que exige al mismo tiempo, por una parte, progreso, razón, ilustración y, por otra, romanticismo, crítica, rechazo cultural. 8. Este movimiento que cíclicamente reaparece en el seno de la modernidad forma efectivamente parte de la manera en que los individuos comprenden su relación con el mundo, siempre en una profunda continuidad emotiva, siempre con un sorprendente sentimiento de novedad. Si es cierto que esta ambivalencia ya es reconocible en la Constitución histórica de la sociología, que le debe mucho, por lo menos dentro de cierta tradición europea, a los grupos conservadores del siglo XIX. 9, ella ha pasado. 6. Para reflexiones en este sentido, C.F. Jeffries Alexander, Modern, Anti, Post, and Neo, How Intellectuals Have Coded, Narrated, and Explained the New World of Our Time, en fin de siècle Social Theory, Londres, Nueva York, Berson, 1995, 13 ISS. 7. Para consultar la noción de patos, C.F. Arthur O. Lovejoy, The Chain of Being, Nueva York, Harper, 1936, 10 ISS. 8. Para una interpretación de los diferentes movimientos modernos a partir de esta tensión constitutiva de la modernidad, C.F. Mattel Kalinescu, Fat Faces of a Modernity, Durham, Duke University Press, 1987. 9. Si bien se puede discutir la filiación histórica establecida por Nisbet entre la sociología y el pensamiento conservador del siglo XIX, es necesario rendirle homenaje por haber sabido acentuar claramente la paradoja creativa de la sociología en su tensión entre hacer uno de sus rasgos distintivos. A pesar de las diversas nostalgias que la atraviesan, rara vez la sociología se entrega a un cuestionamiento de la modernidad misma y casi nunca da cabida a una crítica reactiva radical. De la misma forma, pero al revés, el patos propio de la sociología le impide zozobrar en un elogio desprovisto de reticencias críticas para con la modernidad, en donde el pensamiento se identifica realmente con el movimiento del mundo, en donde el progreso ocupa un sitial de verdad última y en donde todos los momentos y todas las crisis terminan por insertarse como periodos necesarios de una parucía histórica. El patos de la sociología no es más que el manejo de la distancia entre estas dos actitudes, las cuales están siempre presentes y sin que sea posible desprender una de la otra sino con el riesgo de perder su identidad intelectual. 0. Hay múltiples maneras de escribir una historia de la sociología, al igual como existe toda una pluralidad de formas para presentar las divisiones propias de la disciplina. Pero, más allá de las diversidades temáticas o de las divisiones metodológicas, incluso de los postulados filosóficos que la sostienen y de las corrientes así engendradas, creemos posible identificar en la modernidad grandes intuiciones que han estructurado la manera en que la sociología ha analizado la modernidad. Si la palabra meatriz nos ha parecido la más pertinente es porque permite tanto comprender la continuidad de la reflexión sociológica, como, asimismo, subrayar el papel activo que esta intuición inicial adopta en los diversos autores cuando reinterpretan la modernidad desde los cambios históricos y sociales de su época. Si hemos escogido presentar estas matrices a partir de los escritos de los autores, es para subrayar bien hasta qué punto la sociología, más allá de su tensión constitutiva, bien reconocida por Wolf Lapanis, entre su pretensión científica y su vocación literaria. 12, sigue siendo ante todo,
en su expresión. El apego a los valores de la corriente modernista y el empréstito de lo esencial de sus conceptos y presupuestos a un cierto conservadurismo filosófico. C.F. Robert Anisbet, La Tradition Zoologique, París, Puv, 1984, 32. 10. Se puede decir así de la sociología lo que Baudrillard dice de la modernidad, moral canónica del cambio. Esta, la modernidad, se opone a la moral canónica de la tradición, pero en igual medida se abstiene del cambio radical. C.F. Jean Baudrillard, Modernité, en Encyclopaedia Universalis, París, 1990, 552 a 554. 11. Para una excelente reflexión sobre estos aspectos, C.F. Donald N. Levine, Visions of the Sociological Tradition, Chicago, The University of Chicago Press, 1995. 12. Wolf Le Penies, Les Trois Cultures, París, Editions de la Maison des Sciences de L'Homme, 1990. Mesa acabada. El producto de una obra. Seguramente esta obra está lejos de ser individual y se encuentra inmersa en sistemas, escuelas y doctrinas que estructuran las trayectorias personales de los autores, sus estrategias intelectuales y, por supuesto, su contexto histórico. 3. Ciertamente, una historia de la sociología es inseparable de la reflexión sobre las técnicas de investigación y sobre los métodos desplegados por los autores. Pero para nosotros se trata de comprender qué visión de la modernidad está en juego en la obra de cada autor. Este libro es una historia de la sociología de la modernidad que se dedica sistemáticamente a seguir los contornos y las inflexiones de las matrices. Desde Comte, y a pesar de las críticas de las que el positivismo ha sido objeto, la forma acumulativa de narrar la historia de una disciplina consiste en partir de un punto único para organizar los diferentes conocimientos. 14. Pero este tipo de coherencia es ajeno al trabajo real de los autores, cuya evolución, si es que existe una, no es ciertamente lógica ni sigue una progresión acumulativa constante. La coherencia de una obra no se deriva tampoco de una intuición central, verdadero lugar de creación ex nihilo, de un pensamiento a lo largo de toda una vida. Esta proviene de la mañera en que cada autor trata de sortear o corregir, a través de su imaginación, las dificultades o las brechas identificadas en el centro de una matriz. En esta coherencia la actitud existencial del autor, a pesar de toda la ambigüedad del término, pesa tanto, independientemente de lo que digan a menudo los autores mismos, como sus esfuerzos de análisis. La sociología no es necesariamente reacia a los desarrollos acumulativos del saber, aun si la naturaleza de esta progresión puede ser legítimamente objeto de discusión, sino que es una forma de filosofía social que apunta a contrarrestar, mil y una veces y sin cesar, la distancia fundacional de la modernidad. Sin embargo, es conveniente evitar los impases de las concepciones con textualistas que siempre terminan por caer en el facilismo de la explicación. 13. Para una historia del nacimiento de la sociología en Francia desde esta perspectiva, C.F. Laurent Mouchieli, La découverte du social, París, La découverte, 1998. 14. Si quisimos rehabilitar la noción de autor en sociología, no es para proveer una lista canónica, sino porque creemos que es en la evolución y en las inflexiones de un pensamiento como se develan mejor los límites de una interpretación que pretende expurgar las obras de sus límites en favor de una muy hipotética reconstrucción teórica de la totalidad de su espacio de posibilidades. En sociología es Alexander quien supo construir la versión más acabada de esta actitud intelectual. C.F. Jeffries Alexander, Theoretical Logic and Sociology, for Bolles, Berkeley, University of California Press, 1982-1983, 20 Lectures. Sociological Theory Since World War II, Nueva York, Columbia University Press, 1987.
de una obra por su medio 5. Tentación tanto mayor cuando los sociólogos olvidan a menudo que tienen que lidiar con representaciones históricas de lo real, generadas dentro de una historia institucional, ciertamente, pero también al interior de una historia del pensamiento que tiene efectos propios que no se pueden limitar al estudio de las fuentes, de los campos estratégicos o bien a otros determinismos extrínsecos a la obra. La idea de matriz apunta a burlar estos riesgos. En primer lugar, ella insiste en la profunda continuidad de la mirada sociológica a lo largo de todo el siglo, actitud terapéutica contra la ilusión misma de la modernidad que siempre pretende estar en un cruce inédito de caminos. En segundo lugar, la noción permite comprender hasta qué punto la matriz está imbricada en un proceso histórico y que es el reflejo tanto de una actitud intelectual como un esbozo de análisis. Finalmente, permite especialmente acentuar el papel de la imaginación en el trabajo sociológico para dejar de manifiesto que, a pesar de lo agudo de los problemas sociales a los que responde una teoría, ésta siempre se encuentra lejos de entregar la claridad supuesta y deseada. La sociología también es siempre una reacción. Por lo tanto, no se trata de reducir la multiplicidad real de las obras a algunos grandes modelos hipostasiados, sino subrayar a la vez y después analizar la relativa constancia y la relativa variación de las matrices. Pero se trata también de deshacerse de una concepción lineal o cíclica de la historia del pensamiento sociológico. No existe ni progresión continua ni eterno retomo. Cada matriz opera por medio de una serie de desplazamientos concéntricos, cuyo doble movimiento de expansiones y de contracciones permanentes y sucesivas explicitan de manera figurativa la evolución intelectual. Así, es posible comprender tanto las continuidades de intuiciones como las múltiples rupturas dentro de una misma matriz, romper con una historia del pensamiento escrito en función de filiaciones, donde al final solamente se trata de ubicar a un autor o una escuela dentro de un árbol genealógico. La reutilización incesante de las matrices debería permitir a la sociología protegerse de estos extravíos. En ella, como trataremos de demostrarlo, las filiaciones experimentan múltiples rupturas y es por sus desplazamientos longitudinales de geometría variable, a partir de una 15 los libros de Aarón o de Coser escapan a esta limitación, ya que ambos logran presentar de manera diferente los contextos intelectuales y sociales como elementos auxiliares de comprensión de las obras más que verdaderamente como estructuras últimas de inteligibilidad. C.F. Raymond Aron, Les étapes de la pensée zoologique, París, Gallimard, 1985, Louis A. Coser, Masters of Sociological Thought, Nueva York, Harcourt Press Jovanovich, 1971. Solo la matriz, que el movimiento creador del pensamiento sociológico de la modernidad se refleja mejor. Las matrices son menos que un paradigma, más que una idea de base, algo diferente a una escuela. Menos que un paradigma, ya que están lejos de tener su consistencia lógica, su capacidad de proponer marcos epistemológicos de explicación y, al menos en último análisis, pruebas de refutación 6. Más que una idea de base, puesto que no se trata solamente, como lo explicitó Lovejoy, de aislar los elementos constitutivos presentes en diferentes sistemas, sino que, al contrario, apuntar a desprender los grandes marcos, especies de telones de fondo en los cuales trabajan los diversos elementos 17. Algo distinto a una historia efectuada en función de escuelas cuya permanencia sería una de las especificidades de la sociología, y en donde la presentación histórica apuntaría a extraer algunos grandes modelos diferentes, incluso irreductibles. Entre ellos, y cuya sucesión describiría una pendiente evolucionista 18. Las matrices están lejos de tener esta inconmensurabilidad teórica y más de una vez, a lo largo de todo este siglo, será posible mostrar en acción, en la obra de un solo autor, las afinidades y las imbricaciones entre ellas.
más de una vez autores de una misma escuela estarán presentes en matrices diferentes. Esta actitud, si no descuida la importancia de las tradiciones nacionales, se podría mostrar, por ejemplo, la existencia de afinidades selectivas históricas entre una matriz y un marco nacional, las incluyen pero de entrada en 16 Thomas S. Kuhn, Las Structures des Revolutions Scientifiques, París, Flammarion, 1972-1969. Nótese que luego de las diferentes críticas dirigidas a su noción de paradigma, Kuhn posteriormente le quita fuerza, cf. el postfacio de 1969, hablando de una matriz disciplinaria, con el fin de subrayar la coexistencia de elementos ordenados de diferentes tipos, pero que siempre funcionan como un todo. El uso que hacemos aquí de la idea de matriz difiere de eso considerablemente. Sin duda el parentesco es mucho más grande con la noción de temata de Houlton. Este autor cree poder detectar en el pensamiento científico ideas directrices, presupuestos fundamentales, muy a menudo estables, ampliamente diseminados, que intervienen en las motivaciones de un científico, en su producto final e incluso en la aceptación o el rechazo de sus trabajos. En número limitado, los tematas ejercen un fuerte poder en la imaginación de un científico, lo que les permite a veces incluso ir más allá del sistema de axiomas de una teoría, pero siempre en concordancia con los principios de los tematas a las cuales adhieren. Cf. Serral Houlton, L. Imagination Scientifique, París, Gallimard, 1981. Si hemos preferido la noción de matrices para subrayar que, a diferencia de los a priori movilizados en todo conocimiento, acá se trata más bien de un esquema histórico de interpretación de la sociedad moderna. 17 Para una historia de la sociología a partir de esta perspectiva, C.F. Nisbet, La Tradition Sociologique. 18 Especialmente Don Martindale, The Nature and Types of Sociological Theory, Londres, Routledge y Kegan Paul, 1961, para Francia, Pierre Ansart, Les Sociologies Contemporaines, París, Sewell, 1990. Un espacio intelectual más amplio, acentuando así la paradoja del proceso sociológico, siempre sólidamente anclado en los límites de un Estado-nación y movido por una vocación universal tendiente a subrayar las dimensiones transnacionales de su reflexión. En esto, la matriz designa más un espacio de invención teórica y de descripción de la modernidad que una doctrina o un modelo epistemológicamente consistente. Ella está muy lejos de definir de manera estricta una correspondencia con ciertas nociones, incluso con metodologías de investigación. Apunta a dar una respuesta a requisitos más o menos vitales, pasando de representaciones confusas o informes de la vida social, a imágenes o modelos que, junto con aspirar a una gran coherencia científica, logran dar un sentido al posicionamiento de los hombres en la modernidad. Una matriz sociológica tiene así tanto sino más que ver con esta exigencia que, con la preocupación de trazar los límites de inteligibilidad de un discurso propiamente científico. Lo que explica la abertura de las matrices, su posible compatibilidad, el carácter a menudo muy discutible de las ideas de inconmensurabilidad, pero lo que explica también, en parte, la primacía a plazo de una matriz sobre otra, y el hecho que un autor, a pesar de su voluntad a menudo ecuménica, interpreta por lo esencial la modernidad a partir de una sola perspectiva central. En esta reflexión, autores importantes han debido ser excluidos y muchos otros, que no tienen necesariamente el estatus de sociólogos, han sido sin embargo seleccionados. Las elecciones, por arbitrarias que puedan resultar, se realizaron especialmente en función de la relación que estos autores mantenían con la inflexión de la conceptualización al interior de una matriz, pero también con una preocupación cronológica mínima, espaciando a los autores en intervalos más o menos regulares con el fin de dar para cada matriz una representación correspondiente a los diversos periodos históricos. Los
principios de unidad que marcan la historia de una matriz teórica son inseparables de la gran diversidad que ésta conoce en diferentes momentos históricos. Si es así posible realizar una aproximación entre autores en función de su representación liminar de la modernidad, muchas otras diferencias, a menudo de importancia, son reconocibles entre ellos en otros niveles, especialmente en sus concepciones de la acción social o de la teoría social. Hemos hablado hasta ahora de la modernidad de manera indiferenciada. Este libro no se refiere sin embargo más que al siglo X. Lejos está de nosotros la idea de minimizar la importancia del aporte del siglo anterior, pero es a partir del INDE del siglo X, como máximo a partir de la última década del siglo X, que se constituyen verdaderamente las matrices sociológicas. Digitalizado por Alito en el estero profundo de la modernidad. En el sentido estricto, el fenómeno es ciertamente más extenso, y Jacques Legave tiene razón cuando caracteriza el siglo XX como el lugar de desplazamiento de la primacía de la reflexión sobre la modernidad del campo cultural, el arte, la historia, la ciencia, hacia los ámbitos de la vida social, la economía, la política, la vida cotidiana, las mentalidades. En este siglo, la modernidad pasa a ser inseparable de una reflexión sobre la vida social y la mirada sociológica se convierte en uno de los elementos constitutivos de la percepción, más o menos espontánea, que los actores tendrán de su sociedad. Si fuera absolutamente necesario escoger un periodo de inflexión para caracterizar la constitución más o menos acabada de las matrices propiamente sociológicas de la modernidad, ciertamente habría que seleccionar los años 1890 a 1920. Nosotros vivimos siempre sobre las intuiciones de esos años 20. En todo caso, y considerando lo que ha sido la sociología a lo largo de todo el siglo XX, es posible afirmar que es en Durkheim, Weber y Simmel que se encuentran las formulaciones iniciales más acabadas. Esta selección, sin duda arbitraria, solo se hará aceptable luego de los análisis proporcionados, pero desde ahora es necesario insistir sobre el hecho que sería evidentemente fácil encontrar antecedentes a estas matrices, como cuando, para solo citar un ejemplo, Raymond Aron reconoce en Comte o en Marx precedentes a la visión de Weber de la racionalización 21. En este trabajo nos limitaremos al estudio de la modernidad dentro del pensamiento occidental. La imaginación sociológica de la modernidad propia del siglo XX ha sido esencialmente modelada a partir de una zona intelectual, las sociedades europeas y los Estados Unidos, y por lo esencial a partir de las mismas matrices. No ignoramos que esta selección es reductora. Tanto más que la irrupción de lo que hasta hace poco se denominaba el tercer mundo desestabilizó la mirada que los sociólogos dieron de las sociedades modernas que se autoconcibieron como centrales y que en las interpretaciones dadas de estas sociedades, especialmente de 19 Jacques Legave, Antique, Anden, /moderne, en Histoire et Mémoire, París, Gallimard, 1988, 92. 20 periodo que plantea evidentemente el problema del difícil diálogo, para no decir fracasado, que la sociología tuvo a la vez con la obra de Freud y la herencia de Nietzsche. Para un esfuerzo reciente con el fin de establecer una tradición sociológica a partir de este último, C.F. George Stout, Brian S. Turner, Nietzsche's Dance, Londres, Basil Blackwell, 1988. 21 Aron, Les Désillusions du Progrès, 299. La diversidad de las vías posibles de modernización 22 se terminó por ampliar y remecer una concepción demasiado estrecha de la modernidad. Sin embargo, en lo esencial, se trató más de un trabajo de adaptación creadora y de corrección crítica que de la producción de marcos de interpretación radicalmente diferentes. Esta situación está evolucionando,
pero es demasiado temprano para medir en qué grado en el futuro nuestras visiones de la modernidad serán transformadas. Es altamente probable que aparecerán nuevas matrices, ideadas a partir de otras situaciones sociales, culturales o de género diferente. Es por esto que el individuo moderno estudiado en este libro será circunscrito en su geografía y, uno a mayoría de las veces, sin sexo determinado. El libro está dividido en 3 partes, cada una de ellas dedicada a una de las matrices de la modernidad. La presentación siempre es la misma. Después de una breve introducción de los ejes más importantes que estructuran la problemática propia de la modernidad, tal como ésta se reelabora en cada matriz, sigue una presentación esquemática de los principales autores tratados, antes de que los capítulos sucesivos se aboquen efectivamente al estudio de la interpretación de estos. En los diversos capítulos hemos tomado en cuenta algunos principios simples con el fin de permitir, para cada uno de ellos, una lectura a 3 niveles. Primero, hemos propuesto una presentación de las obras, con el objeto que los lectores poco iniciados en la sociología sigan la evolución de un pensamiento. Luego, en un segundo nivel, y sin caer en ninguna forma de idealismo o evolucionismo, hemos tratado de develar a través de los autores seleccionados las vicisitudes intelectuales de una matriz. Las obras no son leídas en el seno de una historia que las domina, sino que, al contrario, es a partir de sus reestructuraciones y de sus inflexiones que se desprende progresivamente, pero solo progresivamente, la forma histórica adoptada por el desarrollo de una matriz. En este sentido preciso, el sitial de los autores dentro de una matriz no supone necesariamente una evolución o progreso del pensamiento. Por el contrario, señala siempre una novedad, otra vía, una inflexión crítica, la reconsideración de un olvido, la generalización de una intuición, la radicalización de un modelo, la torsión de una representación. Finalmente, y lo que es más importante, todos los textos. 22 Barrington Moore, Les origines sociales de la dictature et de la démocratie, París, Maspero, 1979. Apuntan a establecer la tesis de la presencia permanente de cierta versión de la distancia matricial propia a la modernidad a lo largo de todo el siglo XX. Después de todo, es respecto de ella, de la manera de concebirla y responder a esta, como se trazan las fronteras entre la diversidad de las sociologías y la unidad de la modernidad. La voluntad de respetar estos diferentes niveles de lectura ha dictado la lógica autónoma de los diferentes capítulos. Por lo tanto, es posible hacer una lectura independiente de cada uno de ellos, aunque la inteligibilidad última del proyecto solamente debería medirse en función de la totalidad de las obras presentadas. Primera parte. La diferenciación social.